docente, compañeros. El día de hoy vamos a presentar la exposición de nuestra monografía titulada Vibraciones mecánicas de las fuerzas que intervienen en el movimiento vibratorio. Como integrantes del grupo tenemos a Gaspar Capistrano Jordan, Juárez Acevedo Analí, Macedo Cacique Segundo Germán, Solano González Eliades, Temoche Vega Walter, Villar Marín Wilder y la que les habla, Cárdenas Laurencio Yonela. Como asesora a la ingeniera Valdivieso Castillo Crisia del Faro. Bueno, en la introducción, el presente informe vamos a desarrollar temas correspondientes a la última unidad del curso de dinámica, por lo cual, después de mucho esfuerzo, se logró concretizar y abordar cada tema partiendo desde lo más elemental y adentrándose cada vez más, llevando siempre el orden y la correlatividad, para poder desarrollar en cada uno de nosotros las habilidades de comprensión y poder compartir y enriquecer los conocimientos de nuevos temas a medida que hemos ido desarrollando la monografía. Dentro de esta monografía hemos enmarcado temas como el movimiento armónico, como parte del fundamento base trabajamos lo desarrollado cada parte en la relación de la asignatura, basándonos en fuentes como libros, apuntes bibliográficos y páginas web, para descubrir que cada tema es de suma importancia para el desarrollo de nuestra asignatura. Siguiente PPT. Como objetivo principal tenemos el desarrollo de cada uno de los temas en relación con la dinámica y sus aplicaciones en la carrera. Como objetivo específico tenemos enfocar como punto base la correlación de los temas para permitir al lector la fácil comprensión de cada uno de estos. Voy a dar el pase a mi compañero Eliades para que prosiga con su tema. ¿Por qué ocurre el movimiento armónico? El movimiento armónico es una característica de lo que los físicos llaman estabilidad. Considere los dos diagramas siguientes, que tenemos abajo dos imágenes. En la primera parte tenemos una imagen donde ocurre la oscilación, y en la siguiente imagen está al lado derecho donde no hay oscilación. Como pueden ver, la oscilación se da en que la pelota celeste va y regresa, mientras que en la imagen derecha podemos ver que si es que se va para un lado ya no va a haber retorno, va a seguir hacia el curso que tiene. La bola en el valle oscilará cuando se le moleste. La pelota de la derecha no lo hará. Ambos parten de un punto de equilibrio, pero el sistema estable tiene fuerzas restauradoras que hacen que el sistema vuelva al equilibrio. Como les explicaba, ¿no? Aquí a las pelotas se les da una fuerza. Una vez que se le aplique la fuerza, esta va a girar, pero como tiene una fuerza restauradora, esta pelota va a retornar. Mientras que en la imagen del lado derecho no tiene retorno. Doy pase a mi compañera Analí. Siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, frecuencia. La frecuencia de un oscilador te dice el número de ciclos que completa por segundo. Su unidad es el hercio, donde un hercio corresponde a un ciclo por segundo. Además, es un suceso periódico cuya repetición se da una sola vez por segundo. Se deriva hercio en honor al físico Henry Rudolf Hertz. Periodo. Es el tiempo que tarda en efectuarse una onda o una vibración completa. Se mide en segundos y se representa por una T mayúscula. Es lo contrario a frecuencia. En el siguiente gráfico se puede ver el periodo en función del tiempo de una masa que oscila hacia arriba y hacia abajo de un resorte. Observe que un ciclo ocurre de 7 a 14 segundos. Si comenzamos a contar un ciclo a los 7 segundos, la masa vuelve a la misma posición a los 14 segundos. Este gráfico es típico del movimiento armónico simple,
Por simple queremos decir que tiene un solo periodo. Le doy el pase a mi compañero Herman. Bueno, continuando con la exposición correspondiente a lo que es osciladores. Bueno, los osciladores son instrumentos que dependen de métodos para tener que analizar y descubrir el movimiento repetido de una partícula o de un pequeño objeto a lo largo, pues, de un determinado tiempo, ¿no? Para ello, tenemos lo que corresponde a los tipos de osciladores. Dentro de los tipos de osciladores tenemos el oscilador armónico simple. El oscilador armónico simple, el movimiento oscilatorio es de suma importancia porque se le encuentra frecuentemente en la naturaleza, en particular en el movimiento de los átomos, en un cristal, el movimiento oscilante y el hecho, pues, armónico, de poder siempre partir de la parte fundamental o de la parte básica en lo que corresponde a movimientos repetidos. Dentro del siguiente tema tenemos lo que corresponde al oscilador armónico amortiguado. Amortiguado porque depende de un resorte para tener que amortiguar todo el movimiento que realiza. Pero dentro de este movimiento realizado, los osciladores reales están sometidos a alguna fricción. Puede llamarse, pues, así lo que corresponde a los temas de fricción, pues, cuando se deslizan a través de una pared, se deslizan a través de un piso, o también puede llamarse momentos de fricción a lo que corresponde a los agentes externos, como son el viento. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que corresponde al oscilador simple reforzado. Este oscilador depende, pues, corresponde netamente a la amplitud de una oscilación amortiguada. Se puede decir que esta decrece con respecto o en función del tiempo. Al realizarse una fuerza, llega hasta un punto de su máxima estiramiento, donde tiene, pues, una amplitud. Y a lo largo y en función del tiempo, cada vez esta va decreciendo hasta poder lograr, pues, culminar en el punto donde inició, ¿no? También tenemos lo que corresponde al oscilador simple resonante. El oscilador simple resonante, determinado siempre por una fuerza externa que actúa, pues, ya se llame en el objeto o en alguno de los correspondientes a masa, amortiguadores, pues esta fuerza hace que este oscilador, pues, pueda tener la misma función que corresponde al oscilador simple forzado. De tal manera que al aplicarse la fuerza puede llegar, pues, a tener una amplitud máxima y en función del tiempo, con respecto al tiempo, esta pueda ir decreciendo hasta, pues, detenerse en su punto donde inició. Continuamos con la exposición. Voy a dar pase a mi compañero Wilder. Continuando con la exposición, nos dice también que tenemos la amplitud. La amplitud es como un movimiento oscilatorio en la cual también nos da una señal electromagnética, que también consiste en unas variaciones máximas de desplazamiento u otra magnitud física que va de acuerdo con la tabla periódica. Que también, como si podemos ver, que las oscilaciones constituyen un sistema de mecánicos con estilo con cuerdas y que son importantes a la física. Que también tenemos la energía. La energía es como una acción o trabajo que uno, si nos basamos en la vida diaria, es a la cantidad de física y que se puede observar. O sea, que un ejercicio o trabajo que el ser humano puede hacer, que eso consiste en dar energía.
Y por ello también Pasco nos dice que la energía es un esencial fundamental para nuestros universos, pero también una revelación a controlar, que también tenemos energía mecánica, energía radiante, energía nuclear, eléctrica y química. La energía mecánica se basa en la posición y el movimiento. La energía radiante se da de acuerdo a la luz que nos refleja y también que nos da como una radiación, como rayos X. A la energía nuclear es como una cierta de partículas que se encargan como dar en forma como lo que normalmente lo utilizamos para las guerras o para las municiones o algo, para los explosivos. También tenemos la energía eléctrica. La energía eléctrica se basa también a iluminarnos, ¿en qué forma? En dar luz, electricidad y también para los electro, eh, electrodomésticos. También tenemos la energía química. La energía química también se basa en los enlaces entre átomos constituyen con las moléculas de una materia, que eso se va liberando diferentes átomos y moléculas, como podemos ver en la imagen, en el desplazamiento de cada círculo de la cuerda de tiempo. Vamos a mi siguiente compañero, Yanela. Siguiendo con la exposición, les voy a hablar del péndulo. Quiero empezar por la historia. Galileo utilizó el péndulo para estudiar la caída libre de los cuerpos y posteriormente otros científicos notables lo utilizaron en sus investigaciones. Por ejemplo, Newton lo empleó en diversos experimentos para poder determinar la constante de la gravedad de la Tierra. También para demostrar la inexistencia del éter propuesto por Aristóteles. Mostrar la relación entre el peso y la masa. Estudiar las colisiones entre objetos y determinar la velocidad del sonido. Además, el descubrimiento y estudio del péndulo tuvo repercusiones tecnológicas, como podemos mencionar el desarrollo del reloj, ya que este mejoró la navegación marítima y por ende aumentó el comercio global. Un péndulo es en realidad un dispositivo muy sencillo que cualquiera puede construir en su casa. Solo se necesita un objeto con cierta masa, puede ser una piedra, una plomada y un trozo de cuerda. El objeto se ata primero a un extremo de la cuerda y el otro extremo se sostiene con los dedos o se ata a una varilla. Después se sostiene la plomada en un lado con el hilo tenso para luego soltarla. Así comenzará a moverse de un lado a otro. Se cuenta que Galileo descubrió el péndulo en 1583, cuando observó el balanceo de un candelabro en la Catedral de Pisa. Se percató de que a pesar de su amplitud, de sus oscilaciones, disminuía gradualmente. Su duración o periodo no varía, algo que parecía ir en contra de la intuición. Las propiedades del péndulo lo hacen un dispositivo muy útil. Por ello Galileo propuso construir relojes de péndulo. Aunque no pudo ver la materialización de su propuesta años después de su muerte, los péndulos sirvieron para fabricar los relojes usados para calcular las rutas de navegación en los barcos. Tenemos el péndulo simple, que se basa en la fórmula de relación del periodo, que en este caso va a ser la T mayúscula, del movimiento oscilatorio efectuado por un péndulo simple, para pequeñas oscilaciones sin ausencia de rozamiento y su longitud L, con la aceleración de la gravedad. Se compone de una masa que se puede considerar puntual, suspendida de un hilo de masa despreciable y longitud que gira libremente alrededor de su extremo superior. Para obtener la frecuencia de la oscilación del péndulo, aplicaremos el principio de la conservación de la energía. El modo de operar.
Se dispone el péndulo con la máxima longitud del hilo que lo sujeta. Se separa de su posición de equilibrio y se deja oscilar libremente, evitando todo movimiento lateral del mismo. Cuando la oscilación sea de amplitud pequeña, se cronometra la duración de 30 oscilaciones completas. Una oscilación ida y vuelta. Se repite 4 veces esta medida sin cambiar la longitud. Después, se cambia la longitud y se realizan 4 medidas del nuevo periodo, tomándose los valores para la longitud máxima en torno a 90 centímetros y para la mínima en torno a 20 centímetros. Recuérdese que debemos recordar que la longitud del péndulo se mide desde el extremo fijo al centro de la esfera. Bien, ahora les voy a hablar acerca del oscilador de masa y el resorte. Lo que es movimiento periódico. Según Jiménez Carballo, 2017, afirma que un movimiento periódico es aquel que después de cierto tiempo se vuelve a repetir de nuevo, el ciclo o recorrido de una partícula. La oscilación de una masa acoplada a un resorte, el movimiento de un péndulo, las vibraciones de las cuerdas de un instrumento musical, la rotación de la Tierra. Lo que son en cuanto a las características del movimiento periódico, amplitud de movimiento se denota con la letra A y se define como la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio. Es decir, es el valor máximo, ¿no? Y lo que tenemos es frecuencia angular también. La frecuencia angular se denota con la letra W y se define como 2pi por F. La frecuencia angular representa la rapidez de cambio de una cantidad angular, la cual se mide en radianes. En lo que es movimiento armónico simple, el movimiento armónico es el periódico más sencillo que se puede analizar, ¿no? La cual es directamente proporcional al desplazamiento X con respecto a un punto de equilibrio. Es lo que dice según Jiménez, ¿no? También tenemos las características de un sistema de masa-resorte, ¿no? La fuerza que experimenta una partícula de masa m atada a un resorte, dicha fuerza es de fricción, ¿no? La menos K por X, donde el signo siempre va a ser negativo. En lo que es oscilador armónico se denomina oscilador y el movimiento armónico simple es la proyección del movimiento circular uniforme sobre el diámetro. Ecuación diferencial, donde la frecuencia angular del sistema se define como W por la raíz de K sobre M, que es la masa, ¿no? Para un sistema de masa-resorte quedan definidos en términos de W, como por ejemplo lo que es periodo T es por 2pi por la raíz de M sobre K, y la frecuencia también, ¿no? Que es un medio pi por la raíz de K sobre M. Y ahí vemos cómo es la gráfica, ¿no? Nos indica la línea, ¿no? Y la velocidad para una masa se describe usando la definición de velocidad por tiempo, la derivada de x con respecto a t. La aceleración para una masa que describe es utilizando la definición de aceleración que se obtiene, ¿no? La derivada de v con respecto a tiempo. En cuanto acá vemos ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Ahí se puede apreciar lo que son las ecuaciones, ¿no? Tenemos como máximo también de cada una de las características. Y vemos las gráficas, ¿no? Que es posición versus velocidad, posición versus aceleración, aceleración versus velocidad, amplitud y ángulo de fase. Solo una breve parte acerca de los amortiguadores. Son componentes comunes en la sociedad, ya sea empleada en temas de vehículos, en aviones, en temas que tengan que ver con temas de motores, automóviles, que emplean movimiento desde la suspensión mediante los muelles o resortes, pues, ¿no? Bueno, voy a nombrar uno de los tipos de amortiguadores, que son el hidráulico, que son aquellos que constan de un pistón insertado en un cilindro en el que hay aceite.
son sencillos y no requieren de mantenimiento, y su capacidad para ejercer mayor amortiguación depende de cuán mayor sea la presión, pues. Y el monoturbo, que su desempeño es admirable y tienen dos cámaras, uno con aceite y otra con gas, y entre ellas hay un pistón flotante. Bueno, el volumen de la cámara es variable. Y paso al mi siguiente compañero. Frecuencia natural y resonancia. En un contexto de ingeniería, la frecuencia natural es la frecuencia en la cual los sistemas oscilatorios, masa móvil y un solo grado de libertad de movimiento oscilan después de una excitación única. El péndulo siempre oscila en frecuencias naturales características del primer orden y superiores. La frecuencia en la que un sistema tiende a oscilar se denomina frecuencia natural. Todo lo que puede movimiento tiene una frecuencia natural y la mayoría de los sistemas tienen más de uno. Bueno, la frecuencia natural es útil porque muchas invenciones están diseñadas para funcionar a una frecuencia específica. Por ejemplo, una cuerda de guitarra que toca la nota C central está afinada para tener una frecuencia natural de 262 Hz. El proceso de afinación es realmente un proceso de ajuste de la frecuencia natural oscilador a cuerda vibrante. Siguiente, PPT. Continuando con la exposición, frecuencia natural de un péndulo. Se basa en la fórmula que relaciona el periodo del movimiento oscilatorio efectuado por un péndulo simple y su longitud con la aceleración de la gravedad. La fórmula, la cual representa es T igual a 2pi raíz cuadrada de L entre la gravedad. Se compone de una masa que se considera ser puntual, suspendida de un hilo de una masa despreciable y longitud que gira libremente alrededor de su extremo superior. Le doy el paso a mi compañero. Movimiento libre amortiguado, subamortiguamiento y amortiguamiento crítico. Para dar correlación a esta, según la plataforma exposición, Oscilaciones Amortiguadas 2016, natural afirma de que el un modelo de un oscilador masa y mecánico resorte. sometido exclusivamente Bueno, para al poder nivel de entender Hooke, de manera no es eficaz realista, de qué se trata pues cuando desprecia hacemos la presencia del referencia rozamiento. a frecuencia natural de un oscilador de masa y resorte, La experiencia nos observamos muestra que un primeramente con oscilador se va atención frenando una masa M progresivamente hasta llegar que a se mueve detenerse sobre una en la superficie posición de horizontal equilibrio. sin fricción, es Esta decir, en disminución progresiva en la superficies amplitud de las lisas, totalmente oscilaciones es lisas. debido a la presencia de Para rozamiento. lo cual, o para Este ello, puede deberse a la un masa está coseno conectada a un en una resorte y superficie fija en a un rozamiento extremo. seco, Descubrimos que el o la enfoque de la fricción del fuerza aire o para un líquido que usarse para rodea el determinar oscilador. la frecuencia natural Un de este oscilador, amortiguador pero el consta de un enfoque de la resorte energía mecánico, proporciona pero también una forma más en el directa interior y de este un profunda cilindro con un de pistón. tratar la masa y Si el un resorte. coche no tuviera Cada uno de estos suspensión, pasos, cada en una de caso que fuera estas, así, cada tanto bache en el suelo se lo que notaría como un corresponde al golpe en el enfoque interior del vehículo. Pone en de la peligro su frecuencia integridad. natural y el enfoque de Pero si la energía nos suspensión proporciona pues consistiera en un un resorte complemento sin para rozamiento, determinar cada todo lo bache que corresponde al produciría oscilador de masa y oscilaciones, resorte. incluso mucho La después de haber frecuencia del superado el oscilador bache. masa-resorte, en términos generales, depende del Por ello se introduce periodo el porque es la amortiguador. inversa de la El misma. objetivo Si es que bien el sabemos que coche el periodo se oscile al trata pasar del por el bache. tiempo Se que se introduce demora una en fricción realizar viscosa que un ciclo disipe la energía completo, mecánica porque de la la frecuencia suspensión. natural depende del La fuerza de rozamiento desplazamiento que experimenta el constante resorte del se opone a la resorte, el velocidad de movimiento este. que realiza En para primera completar el aproximación es circuito cuando es proporcional a la afectado velocidad. por una fuerza y En cuando se reposo no hay aplica fuerza de una rozamiento, por lo que se determinada puede escribir acción. en esta forma. Voy a dar paso a mi compañero para que continúe con la exposición. El caso opuesto al anterior lo obtenemos cuando el rozamiento es débil, ¿no? Continuando Sabemos con la la fórmula exposición, nos dice que la resonancia. que Resonancia se podemos constituye escribir las como dos es como si soluciones de la fuera una ecuación forma de segundos grados magnética como que posee complejo por números enormes de comprobado. diferentes átomos de hidrógeno, La solución general de la ecuación como un diferencial queda spin entonces como magnético, una y constante x por t. que sus componentes es el agua y sus lípidos. Aquí podemos extraer Sin como embargo, factor también nos común dice la parte Kelly real que de la los campos exponencial magnéticos y se escribir, producen ¿no? en hacer pasar una corriente eléctrica a Para ver través de esta una bombilla de solución alambre, representa en la cual se oscilaciones debe tener amortiguadas. elevado el Aplicamos número la de fórmula de espiras Kelvin. generadas en un campo magnético, Comprobando las que por oscilaciones eso esas con fuentes de y sin campos rozamiento internos vemos
que si este de un pequeño se equipo denota se un cambio denomina apreciable bobina, en amplitud, aunque no siempre. pero muy pequeño en el periodo a la vez, ¿no? Estas fórmulas se vuelven, estas del Ahora alambre se vamos a ver vuelven a constituir por un amortiguamiento equipo crítico. de El RM. tercer caso es es un particular Vale, pasa mi siguiente que debe compañero. solucionarse modificando las propiedades del sistema, ya que requiere unos valores concretos de los parámetros. Continuando con la exposición, Para el tenemos caso el del subtema muelle de con rozamiento vibraciones. debe cumplir Es el esta movimiento función de que es la fórmula, oscilatorio de ¿no? una partícula o cuerpo alrededor de una posición tomada como referencia. Consta de rozamiento debe Aparecen tener con gran este valor frecuencia en la exacto. naturaleza y Si es ocurren un en poco campos muy mayor, ya el diversos en la movimiento es física. sobreamortiguado. Los Si es osciladores un de poco un menor, péndulo es o una masa subamortiguado. suspendida de un En resorte el son caso dos del ejemplos amortiguamiento claros crítico, de puede movimiento demostrarse vibratorio, que la solución pero es de también la lo son las forma vibraciones acústicas, X los por T, ¿no? circuitos La constante eléctricos va sumando. oscilantes o la luz Y electromagnética u ondas de gráficamente radio. está en Una función que vibración se representa caracteriza un por su decaimiento frecuencia y su exponencial, amplitud. similar al caso Los del movimientos amortiguamiento. vibratorios Vemos cómo aparecen va bajando, ¿no? en la distancia entre un máximo y un mínimo del sistema alrededor de la posición de referencia. Como tipos de vibraciones tenemos las vibraciones periódicas. Son aquellas en las que el movimiento oscilatorio alrededor de la posición de referencia se repite exactamente después de un cierto periodo de tiempo. Tenemos también las vibraciones aleatorias, donde el movimiento no repite todas sus características alrededor de la posición de referencia, sino que se produce de manera irregular y de forma aleatoria. Se dice que el movimiento vibratorio es armónico cuando puede ser representado por una función trigonométrica. Esto sucede cuando la amplitud inicia del movimiento, cuando el movimiento es pequeño. Cuando las amplitudes iniciales del movimiento son muy grandes, las vibraciones se caracterizan porque el periodo depende de la amplitud y no puede ser representado por funciones armónicas. A este tipo de vibraciones se le llama anarmónicas. Siguiente PPT. En la clasificación de las vibraciones tenemos lo que es la vibración libre, que es un sistema ejecutada cuando se separa de su posición de equilibrio y se abandona libremente. La frecuencia correspondiente a la vibración libre del sistema se denomina frecuencia natural. Tenemos la vibración forzada, que es el movimiento vibratorio realizado por un sistema mecánico, cuando su movimiento es forzado por una perturbación externa. Se llama frecuencia forzada a la frecuencia de vibración asociada con un sistema excitado periódicamente. Tenemos las vibraciones amortiguadas, que son aquellas en las que cada ciclo el sistema pierde energía, debido a las características disipativas de la misma razón, por la cual la amplitud de la oscilación está disminuyendo. Le doy el pase a mi compañero Walter. Movimiento libre amortiguado, subamortiguamiento y amortiguamiento crítico. Según la plataforma Oscilaciones Amortiguadas 2016, afirma que el modelo de un oscilador mecánico sometido exclusivamente a la ley de Hooke no es realista, pues desprecia la presencia del rozamiento. La experiencia nos muestra que un oscilador se va frenando progresivamente hasta llegar a detenerse en la posición de equilibrio. Esta disminución progresiva en la amplitud de las oscilaciones es debido a la presencia de rozamiento. Este puede deberse a un roce, ¿no? En una superficie, un rozamiento seco, o la fricción del aire o líquido que rodea el oscilador. Un amortiguador consta de un resorte mecánico, pero también en el interior de este de un cilindro con un pistón, si un coche no tuviera suspensión, ¿no? En caso que fuera así. Cada bache en el suelo se notaría como un golpe en el interior del vehículo. Pone en peligro su integridad. Pero si la suspensión consistiera en un resorte sin rozamiento, cada bache produciría oscilaciones, incluso mucho después de haber superado el bache. Por ello se introduce el amortiguador. El objetivo es que el coche oscile al pasar por el bache. Se introduce una fricción viscosa que disipe la energía mecánica de la oscilación. La fuerza de rozamiento que experimenta el resorte se opone a la velocidad de este.
En primera aproximación es proporcional a la velocidad. En reposo no hay fuerza de rozamiento, por lo que se puede escribir en esta forma. El caso opuesto al anterior lo obtenemos cuando el rozamiento es débil, ¿no? Acá vemos la fórmula que podemos escribir las dos soluciones de la ecuación de segundo grado como complejos conjugados. La solución general de la ecuación diferencial queda entonces como una constante, ¿no? X por t. Aquí podemos extraer como factor común la parte real de la exponencial y escribir, ¿no? Acá vemos la fórmula. Para ver esta solución representa oscilaciones amortiguadas. Aplicamos la fórmula de Euler. Comprobando las oscilaciones con y sin rozamiento, vemos que si este pequeño se denota un cambio apreciable en amplitud, pero muy pequeño en periodo a la vez, ¿no? Ahora vamos a ver amortiguamiento crítico. El tercer caso es un particular que debe solucionarse modificando las propiedades del sistema, ya que requiere unos valores concretos de los parámetros. Para el caso del muelle con rozamiento debe cumplir esta función de lo que es la fórmula, ¿no? Consta de rozamiento debe tener este valor exacto. Si es un poco mayor, ya el movimiento es sobreamortiguado. Si es un poco menor, es subamortiguado. En el caso del amortiguamiento crítico, puede demostrarse que la solución es de la forma X por T, ¿no? La constante va sumando. Y gráficamente está en función que representa un decaimiento exponencial, similar al caso de amortiguamiento. Vemos cómo va bajando, ¿no? Bueno, a mí me toca disipación de la energía, que bueno, es una introducción de dispositivos especiales, obviamente, en una estructura, ¿no? Con el fin de reducir deformaciones y esfuerzos sobre ella. Estos dispositivos reducen la deformación y esfuerzos producidos por el sismo mediante el aumento del amortiguamiento estructural. Como resultado, los esfuerzos inducidos por el sismo en la estructura, que puede ser hasta un 50% menor que los correspondientes en la estructura sin disipadores. Bueno, son como 5, 4, hasta 5 o 6 ventajas, pero tendrán unas entre 4 ventajas. Una de ellas sería la seguridad estructural, que es entre 50 y un 100% mayor que edificio convencional. Y bueno, y que se evita la paralización también de un postsismo y se puede utilizar tanto en edificios como en equipos industriales para el control de vibraciones y bueno, ahí con eso termino. Muchas gracias. Bueno, culminando con toda la exposición, después de haber abordado con cada uno de los temas encomendados, después de haber hecho un trabajo creativo de poder enriquecer cada uno de nuestros conocimientos a lo largo del desarrollo del mismo, culminamos con el presente trabajo. Podemos decir que hemos alcanzado las metas y al mismo tiempo hemos superado nuestras expectativas, de poder alimentar nuestros conocimientos y de poder estructurar cada una de las partes de esta monografía con los temas encomendados por la docente. Pues de gran manera hemos tenido que enmarcar cada uno de estos temas de tal manera que puedan tener pues correlación entre los mismos. Correlación para dar un conocimiento más adecuado, un conocimiento más amplio de lo que corresponde al curso y de lo que corresponde a la formación dentro de la carrera. También podemos decir que esta monografía fue un fundamento, está fundamentada desde la parte básica de lo que corresponde a los temas o al tema encomendado, al tema en general. Y
después de haber desarrollado cada uno del grupo de los que estamos presentes, de cada uno de estos estudiantes, pues hemos concluido con la finalidad pues de crear una mente enriquecida de conocimientos para el desenlace final de la carrera, para posteriormente pues estar preparados para lo que corresponde a lo que es mecánica de suelo, mecánica o sísmica en su conjunto. Con todo esto, pues decimos que hemos alcanzado y hemos superado cada una de nuestras expectativas en correlación a los temas que hemos enmarcado en esta monografía. Y con esto pues damos por culminado esta exposición y agradecerle a todos los compañeros y a la docente por darnos la oportunidad de poder ampliar nuestros conocimientos y de poder pues demostrar nuestras habilidades. Eso sería todo. Muchas gracias.